Bienvenidos a este tercer episodio de No te hagas la loca. Yo estoy demasiado emocionada porque ya es el tercer capítulo de este proyecto que me tiene demasiado emocionada y estoy feliz de poder recibir todo ese cariño que ustedes me han dado, de todos sus mensajes. De verdad que para mí es demasiado emocionante poder estar aquí con este micrófono hablando, desarrollando diferentes temas y de verdad que estoy muy agradecida por todo su apoyo. En este tercer episodio vamos a tener un tema un poco más delicado. Vamos a hablar con mi amiga Gaby Paredes. Y bueno, si tú eres una persona que eres víctima de violencia doméstica o de abuso emocional, quiero que sepas que no estás sola, que aquí en este episodio se van a tratar temas demasiado delicados y que puedes contar con apoyo si es que lo necesitas. Quédate hasta el final si es que esto te está pasando, porque vamos a hablar sobre este tema y todos los recursos que tú puedes tener para poder salir adelante y para poder salir de todo este proceso. Este podcast es presentado por Colmena Studio, el lugar donde tus ideas se convierten en contenido. Insurance by Rose Suárez, tus soluciones en seguros personales. Reconectando, estrategias creativas, branding, redes sociales y marca personal. Yo Studio, expertas en resaltar tu mejor versión. Colmena Homes, acompañándote en cada paso hacia tu nuevo hogar. The Spanglish Project, creando conexiones reales a través del bienestar. Gaby. Wow. O sea, de todas las personas, yo no me imaginé que tú ibas a poder contar tu historia. Nunca me lo imaginé. Y te veo tan empoderada ahorita. Claro, no tengo tanto tiempo conociéndote, pero me sorprende mucho y la verdad es que me siento eh, muy feliz incluso de verte cómo has pasado todo ese proceso, incluso sin saber lo que has pasado, que justo ahorita es donde me lo vas a contar. Y bueno, Gaby, cuéntame de ti primero. Tú eres paraguaya. Una paraguaya en Utah. Una paraguaya. Solamente escucharte ya me emociona porque hasta hoy en día hay muchas cosas que me pongo a pensar lo que pasé, cómo lo pasé y por qué lo pasé. Pero bueno, soy una paraguaya viviendo en Utah hace más o menos 5 años. Estoy aquí estudiando. Estoy estudiando inglés, tratando de perfeccionar mi inglés para poder hacer algún día un máster. Soy psicóloga clínica y educacional. Me recibí en mi país, pero en algún momento me gustaría ejercerlo aquí. Estoy trabajando en mi licencia profesional aquí para poder sacarla. Lo bueno es que hoy en día Utah necesita muchos profesionales de salud bilingües, entonces estoy en ese proyecto. Algún día me gustaría ejercer mi profesión aquí, trabajar con la cultura latina, especialmente con mujeres, que es lo que últimamente me apasiona, con mamás y con personas que no son mamás también. Al mismo tiempo sigo o trato de continuar lo que forma parte de Gaby, que es bailar. Sí, olvidé Em, decir eso, es que Gaby es una excelente bailarina. O sea, es una de... Yo veo sus videos bailando y wow, o sea, quiero tomar 1500 clases porque es maravillosa, de verdad que sí. Gracias, gracias. Mi intención también es seguir no solamente con el baile, también con el mundo fitness. Encontré una pasión ahí. Estoy más que nunca, ahora a mis casi 32 años, metida en todo lo que es el ejercicio físico, el levantamiento de pesas, lifting weights. Eso, y estoy muy enamorada de lo que es la salud física y también mental, que es mi profesión. Sí, es que yo siento que tú eres de esas personas que inspiran a que uno tenga una vida como con, como con más bienestar, o sea, a hacer ejercicios, a comer más sano, porque también eres súper foodie, o sea, te encanta comer, pero siempre Sí. muestras cosas súper ricas, pero también saludables. Ay. Muestras tus compras en redes sociales porque también haces contenido. Y por eso es que digo, wow, me sorprende mucho el que me hayas compartido que básicamente viviste este tipo de relación porque en este momento yo te conozco y eres una persona que se cuida muchísimo, que cuida sus relaciones, que cuida
su alimentación, que se cuida a sí misma. Entonces, me imagino que también eso va de la mano de esa transformación de haber pasado por algo así. Pero no me quiero Sí, adelantar, quiero que tú me vayas comentando hace cuánto llegaste. sí. em, Quiero que me digas cómo pasó eso. Entiendo que fue una persona que conociste acá Ujú, y que fue corto el tiempo, pero fue caótico. Entonces, tal cual. quiero que me digas o que vayamos a ese momento de tu vida eh, donde todo esto comenzó y quién era Gaby en ese momento. Em, para hacer el famoso Long Short Story, Ajá, yo me mudé aquí para estudiar y al mismo tiempo estaba pasando un proceso de separación, un divorcio, ok. porque eso ya se tornó un divorcio concreto. ¿A qué edad te casaste la primera vez? Yo me casé a los... siempre me olvido la edad, pero fue en el 2020 Ok, que me casé. Creo que tenía 27, sí, si no estoy mal, soy de 94, podrían hacer sus cálculos. Quizás estoy equivocada, ok, pero no tengo exactamente en mente eso. Lo que sí que en el 2021 esta persona quiso el divorcio. En el 2021 yo decido aplicar la visa para estudiar inglés con miras a justamente tomar un master's degree. Y lo que pasó fue que de la separación se tornó a un divorcio oficial. ok. Entonces, diciembre de 2021 llego aquí a Utah. Mis clases empezaban en enero del 2022, entonces vine justito para eso. En abril del 2022 ocurre que luego de tratar todo, de agotar todas las instancias, decidimos con esta persona ya empezar el divorcio oficial y de alguna forma se acabó en un mes. Wow. Sí, toda la parte ¿Cuánto tiempo legal. tú estuviste con esta pareja? Con esta persona estuve 11 años. 11 años, o sea, fue tu novio desde On- muy chica sí. hasta llegar a casarse y bueno, luego el matrimonio pues Ujú. no. Sí, o para comentarles un poco más, fueron 11 años de relación, un año y medio más o menos de matrimonio y bueno, pasaron cosas. Hoy en día mucho más consciente de todas las cosas que pasaron, el entender qué pasó de su parte, qué pasó de mi parte para que ese matrimonio no durara o que no continuara. Y bueno, finalmente, siempre me acuerdo de algo que yo estaba en terapia en ese entonces. Me acuerdo de algo que me empoderó, por decir así, a finalmente soltar, terminar el matrimonio, finalmente firmar los papeles, que era esta idea de que no tengo por qué estar suplicando o rogando algo o con alguien que no quiere más estar conmigo. Total. Eso fue una de las cosas que hizo así, clic. No fue inmediato. Yo estuve como por 7 meses tratando de salvar el matrimonio. Creo que cualquier persona lo haría, tratando de salvar después de muchos años una relación. Claro, pero me imagino que en ese momento ni tú ni él estaban siendo felices, porque él tratando de irse y tú tratando de jalarlo para que se Esa quedara. es una de las mejores descripciones o que podemos hacer la idea mental de lo que pasaba. Wow. Y fue duro reconocer eso y tener esa imagen y por fin entender de que eso no es vida, ni para él ni para mí. Total. Em, y bueno, eso fue uno de los clics. El segundo clic fue, yo puedo rehacer mi vida. Como mujer, y yo estaba trabajando en mi autoestima y en quién soy, me consideraba en ese entonces una mujeraza después de haber pasado y haber rozado la depresión. Yo estuve en cama mucho tiempo, bajé como, Después de esa relación. sí, Por, o sea, la ruptura te durante, pegó a esa o durante. durante ese periodo de separación Ujú. / divorcio, yo estuve en cama mucho tiempo. Sí, bueno, mi familia básicamente me alimentaba en ese entonces. Wow. Estaba en mi cama Eso con fue mi en perro. Paraguay. Eso fue en Paraguay. Ok, Sí, antes de venir aquí. claro. Y bueno, vuelvo otra vez a ese momento donde finalmente dije, ya hice todo lo que podía. Y me consta a tal punto también de como esa persona estaba aquí en Estados Unidos con sus proyectos, traté de salvar incluso de forma presencial.
pero bueno, yo Por tenía... eso tomaste la decisión de venir a Estados Unidos. Fue eso, pero también fue el tema de que yo quería estudiar para hacer mi máster. Ok. Mi máster era o hacerlo en Europa, en España, o hacerlo en Paraguay, o hacerlo en Estados Unidos. Nunca fue mi primera opción Estados Unidos porque no me llevaba tan bien con el inglés. Aunque no era buena y aunque me estresaba mucho el inglés por, qué sé yo, varias razones, el inglés de mi escuela, yo vengo de una educación jesuita, ignaciana, era muy buena. Hay gente que salía del colegio hablando inglés, solamente con el inglés de la escuela y del colegio. Todos menos tú, amiga. Yo no estaba yo ahí, no Es que estaba me entre cuesta, me ese cuesta. porcentaje. Yo bailaba, yo Por eso, bailaba. es que tus habilidades estaban en Sí, el arte, yo no bailaba. en no en la lengua. Sí. Entonces nunca fue el inglés como una primera opción. Sin embargo, el máster sí era una opción. ¿Qué pasó? Me acuerdo que en ese entonces alguien me presentó la escuela en la que estoy hoy en día y era muy interesante la propuesta. Y hablar con la escuela también fue muy fácil. Ellos ayudaron en todo el proceso. Entonces decidí venir aquí. ¿Por qué la escuela de inglés primero? Porque necesito tener un buen nivel de grammar, de speaking, writing, todo, para poder entrar a un master's degree o a un Claro. college or Y university. me imagino que también es algo requerido para poder hacer el... Sí, totalmente. Igual hay muchas personas que empiezan el college o algún máster sin un inglés perfecto. Sin embargo, quería en ese entonces, sigo pensando hasta ahora, como que solidificar el inglés para poder irme con más herramientas en cuanto al lenguaje. Y como es mucho de presentaciones y de mostrar el profesionalismo, mi objetivo era llegar a ese nivel de inglés donde yo me siento segura de poder hablar o presentar o algo así. Claro. Entonces llegaste. Hiciste todo tu Llegué proceso, llegaste acá a Utah directamente. directamente a Utah. Ok. El otro motivo por el cual a Utah y fue Park City, mi hogar de siempre, porque yo había hecho un programa anteriormente, el Work and Travel, que muchas personas empiezan con esa experiencia a conocer lo que es Estados Unidos. Y empecé con esta idea de venir a Utah porque ya había experimentado anteriormente lo que era acá. Estoy golpeando todo. No, tranquila, no te preocupes. Y básicamente no tengo otra experiencia, nunca viví en otro estado. Pero vivir en Utah y en Park City me pareció suficiente para determinar de que era un buen lugar. Es que Utah es un lugar maravilloso, la verdad. Totalmente de acuerdo. Y hasta ahora lo mantengo. Ujú. Yo he Eh, visitado otros estados y sigo manteniendo que este es mi hogar. sabes mejor, muchísimo mejor que yo. Sí. Bueno, y llegué aquí. Y la escuela también fue un muy buen soporte, por decir así, emocionalmente incluso, porque me mantenía ocupada, aunque al mismo tiempo yo estaba pasando por la separación. Llega abril del 2022 y termina el divorcio en un mes y algo. Tuvimos la suerte de poder hacerlo de mutuo acuerdo y también el apoyo legal que tuvimos hizo que ese proceso sea súper rápido. Me acuerdo que el matrimonio fue en persona, pero el divorcio fue online. Wow. Sí. Un día antes de la reunión final del divorcio, decidimos encontrarnos y hablar con esta persona y decidimos básicamente dar como un cierre. Ok. ¿Y cómo fue ese cierre? O sea, hablar de todo lo que habían vivido. Sí, Wow, qué duro. quizás de las cosas que no funcionaron, de cómo los dos nos sentíamos y sobre todo también creo que fue una cuestión inteligente de parte de los dos para poder acordar de mutuo acuerdo, hacer el acuerdo de mutuo Como acuerdo. dejar las cosas en paz. Porque Sí, tenían muchas cosas en común ustedes. O sea, por ejemplo, bienes o algo así. no, teníamos en común mi perrito, Wow. sí, el perrito era lo que teníamos en común en ese entonces. Y si bien no hay ninguna ley que ampara o ninguna regla de vida, fue una situación importante de tratar, que si me adelanto a los hechos, lo compartimos en un Ok. principio. Una Ok. vez que estaba el divorcio ya hecho, terminado, lo compartimos como la custodia del perro. Sí, Es que es duro porque al sí, final, o sea, nosotros que
quienes tenemos mascotas sabemos el apego emocional que podemos tener. Y bueno, es duro que, por ejemplo, si fue un perrito que obtuvieron ambos, es muy difícil como tomar la decisión de quién se lo queda o cómo, o sea, Sí, creo que mucha gente no piensa en eso, pero sucede. Y luego tú seguiste adelante, o sea, yo seguí ya eres una adelante. mujer soltera Exacto, era una vida, en un país nuevo, bebé, era una vida nueva. O sea, claro, yo estuve con esta persona desde los 17 años, desde muy que estaba en el chicos. colegio. Ujú. Yo no sabía lo que era la vida de soltera o de conocer personas. Mi cerebro no tenía eso. Entonces, fueron, sí, casi 12 años de no saber cómo se vive esa parte de la vida. Y te vistes en otro país, bueno, vámonos a conocer gente, vámonos. Sí, sí, porque una vez que mis manos firmaron, mi cerebro también firmó el divorcio. Mi cerebro estaba sintiéndose raro, pero con la idea de que podían existir nuevas experiencias a partir de eso. Ok. Y otra vez, yo siempre estuve en terapia durante todo ese proceso, entonces de alguna manera vi esa otra forma de ver la vida al terminar una relación o un matrimonio tan largo. Bueno, la relación larga, el matrimonio corto. Ujú. Ahí fue que empecé a conocer gente en un pueblo donde está lleno de gente latina. Empecé a conocer gente, Donde todo el mundo se conoce. sí, eso es muy cierto. Dios mío. Sí, O sea, si vas a salir con solamente latinos, aquí todo el mundo te conoce. Ajá. Entonces, totalmente. Bueno, en ese entonces empecé a conocer gente, em, salí con personas de Argentina, personas de Perú, em, conocí una persona de Colombia. Era como que yo no sabía cómo se vivía esa parte de estar soltera o de conocer gente, pero era interesante porque en cada persona que conocía o que simplemente hablaba, era una nueva forma de conocerme a mí misma. Yo no sabía que podía volver a querer o volver a apreciar a alguien o volver a tener un momento lindo con alguien. Eso no estaba en mi cerebro. Es más, cuando estuve rozando la depresión en mi proceso de separación, mi cerebro estaba tan bloqueado, Ro, que yo decía, nunca más voy a amar a nadie. wow. Es que era todo lo que tú conocías. Era mi mundo. Mi Claro. mundo era esa relación. En mi cerebro ¿Por amor o también, por costumbre? sí, por costumbre Por también. costumbre. Yo creo que sí había amor, obviamente, Es que de empezaron ambas muy partes. chiquitos, amiga. Sí, y Estaban también muy habían pequeños. muchas cosas ideales. Estaba, tengo que mencionar la presión social, en el llevar muchos años y yo lo compartía en mis redes sociales, éramos conocidos en el colegio, en las redes también. Hay una cierta presión y eso tiene un cierto peso ¿De cuándo se van a casar? Si ya tienen tanto también. tiempo, ¿cuándo van a tener hijos? Las Gente, familias. dejen de hacer eso. Dejen de hacer eso. A lo mejor, y Sí. si no se hubiesen casado, hubiesen seguido, no sé, pero a lo mejor no, a lo mejor sí, quién sabe. Pero siento que también muchas personas toman la decisión precisamente porque el que dirán, qué va a decir mi Sí, familia, qué van a decir mis amigos, mira, tenemos tanto tiempo, estas personas se están casando y nosotros no, ¿por qué no nos estamos casando? todo eso estuvo presente Tenemos que dejar de compararnos con la gente. en Vamos a ser nuestra más felices. cultura. En Sí, nuestra sé más. cultura es algo muy presente. Imagínate, ahora está de a poco cambiando. En ese entonces a mí me pesaba mucho. Tengo que reconocer de que a mí me absorbió esa idea cultural y social de tener que ya hacer esto. Y a su vez, yo metía presión en la relación. Yo Claro. vivía en modo presionarme y presionarle. No No, era vida. yo te entiendo porque yo me acuerdo Mm. cuando eh, yo tengo con mi esposo, este año cumplimos 8 años juntos. Wow. Y cuando teníamos como 2 años, empezaron como mis amigas a comprometerse. Una Mm. se comprometía, a los meses otra y así. Y yo decía, ¿y mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? ¿Y cuándo vas a tener mi anillo? Entonces,
de hecho me creé muchas veces en mi cabeza como que situaciones, no, yo creo que él está raro es porque me va a pedir matrimonio. Soy una enferma total, obsesionada. Es que Y cuando es, menos sí, lo pensé, o sea, cuando lo solté, sucedió. wow. Y todo era porque estaba como viendo a mi alrededor y, o Ella sea, sí, yo no. exacto. ¿Cuándo? Y cuando me toca a mí, entonces no es sano. No es sano y bueno, yo siento que muchas todavía vivimos en esa situación y yo creo que lo mejor es lo que pasa. O sea, hay que soltar esas obsesiones y esa presión social. Totalmente. Creo que siempre hay herramientas que ambas partes pueden traer en una relación, pero si una parte está todo el tiempo pujando, presionando, poniendo mucho más de sí, no hay un balance, no No, no hay hay un una balance y entonces construcción. se obstina el que pushing, el que está pushing y el que está recibiendo también, porque, o sea, al final yo siento que en relaciones no siempre estamos iguales. Siempre, a veces uno está más arriba que el otro y así. Pero que mientras se Totalmente. sigan eligiendo y que no se sienta pesado y que no se sienta que me está, o sea, me está atormentando, Sí, yo creo que esa misma palabra me viene también. Atormentando, asfixiando o, asfixiando. sí, presionando de por sí. Bueno, cuando empecé a conocer gente, pues de unos meses, abril, creo que mayo, junio aproximadamente, conocí a una persona aquí. Esta persona también es latina ¿De dónde y era? de Argentina. Ok. Sí, él es de Argentina. Y me pidió para ser su novia y empezamos la relación. Wow, ¿qué tan rápido? Después ¿Tenían tiempo? ¿Cuánto tiempo saliendo más o fue menos? súper rápido, creo que fue en un mes. Ok. Fue en un mes que se convirtió en una relación, eso. Y a pesar de que le estaba conociendo recién a la persona, yo ya sabía que muchas cosas todavía faltaban por conocer. Ok. Pero bueno, Pero te gustaba mucho. ¿Qué te atrajo de esa persona? em, como que tenían pensamientos similares, le gustaba la psicología, las cosas de la naturaleza. Esas cosas, ahora pienso, eran muy básicas, pero sí, era lo que conectábamos, ¿Sientes que en básicamente. ese momento tú también estás muy vulnerable Totalmente, para poder date con otras personas, como para poder salir y totalmente. conocer o poder pensar, mira, si estoy pensando tener una relación? ¿Te Yo creo faltaba un poco? que mi filtro era, ¿viste cuando uno usa esos coladores para pasta? Ujú. Yo creo que mi colador, en vez de ser un buen colador con pequeños agujeritos, era un colador enorme con agujeros enormes. Entonces las cosas pasaban fácilmente. Claro, no tenías un gran filtro para poder decidir si sí o si no con esta persona. Yo creo que no, pero bueno, en ese momento era lo que yo consideré y en ese momento inicié esa relación con esa persona. Desde el primer mes de relación ya empezaban a pasar cosas ¿Cuál fue la y primera cosita que tuviste? Wow, esto está como raro. sí, me acuerdo muy bien porque no fue una cosita, fue incluso algo que incluyó a la policía. Wow, tan rápido. Sí, era más o menos un mes y yo estaba durmiendo y tenía una almohada conmigo. Em, Me acuerdo de que esa persona agarró mi celular y él tenía acceso a mi celular, el password, todo eso. Ok. Encuentra mensajes que yo siempre tengo mensajes de años. No es para mí un problema ni me acostumbro a No eres una eliminar. persona que esté borrando cosas. No, no, tengo cosas del 2015 o Ok. más quizás. También con el tema de Apple, que siempre se guardan las cosas y vos cambias nomás de celular, pero se sigue manteniendo. Siempre tengo mensajes, fotos, álbums, videos, todo eso. Esta persona agarró mi celular y empezó a encontrar que yo tenía mensajes de todo tipo de antes. Eh, bueno, no de todo tipo, específicamente mensajes con mi ex esposo de años anteriores. Y
algo se le prendió en el cerebro que le dio un ataque de ira. Y Ok. acuérdate, yo estaba durmiendo. Yo tenía una almohada. El tipo agarra y mueve la almohada. Pero no es Y tú que... quedaste como, Sí, ok. pero eso, mueve súper rápido, de forma brusca. Y yo me despierto y no entendía qué pasaba. O sea, nunca en mi vida viví algo así, que alguien me estirara la almohada de forma brusca. Y me mira y me dice, ¿qué es esto? Me dice, y me muestra el celular. Y yo no entendía, apenas levantada. Yo no tenía nada en mi Claro, estás celular dormida malo. todavía y tú como que, ya va, ¿qué Sí, está pasando? más, yo no tenía absolutamente nada malo en mi celular. Y lo más importante, yo estaba en una relación con él. No hablaba con nadie. No tenía nadie más en mi vida que él. Entonces, hace eso y me dice, lo que me acuerdo me dice es, ¿por qué tenés esto acá? O ese tipo de comentarios con ese tipo de intensidad de voz, una vez que me haya quitado la almohada. No te pregunté, ¿esta persona era mayor, menor o era contemporáneo contigo? Como unos añitos mayor, como creo que 3 años mayor, Ok. más o menos sí. ¿Tú en ese momento tenías cuántos años? So, creo que tenía 20 o 28. Pequeño detalle. Nosotros nos conocimos en un lugar donde los dos vivimos juntos. Ok. Entonces, básicamente lo que hubo en ese cambio, una vez que nosotros empezamos a ser pareja, novios, fue que nos mudamos a vivir a la misma habitación. Ok. O Ujú. sea, era como que cada quien rentaba un cuarto. Exacto. Wow. Sí, Una decisión muy apresurada, ¿no? hoy te puedo decir que sí. Hoy te puedo decir En ese que tiempo tú estabas, no, nada, o sea, voy a ahorrar un poco de renta. no, en ese tiempo, como te digo, mi filtro era poco y nada y también estaba quizás muy vulnerable. Claro, ¿no? Y estabas en un país nuevo, con una vida nueva, saliendo de un divorcio. Sí, Amiga, usted lo que estaba era necesitando que la apapacharan, que la agarraran, que te sostuvieran, que te... Aquí sí, estoy. Yo creo que esa sí. era una de los grandes factores del por qué llegaste a esa relación o a ese lugar, ¿no? Yo creo que sí es uno de los factores, definitivamente. Hoy en día me pongo a pensar, ¿qué me pasaba? O sea, ¿cómo es posible que no haya considerado tantas cosas que hoy considero? Em, y también pienso, bebé, cómo todas las personas estamos en un momento de la vida que tenemos que estar. Y de eso también se aprende, de eso también uno analiza, de eso también uno empieza a quitar, ok, a partir de esto ya voy a hacer esto o ya no voy a hacer esto. O sea, era parte de la vida. Lastimosamente, como siempre le digo a todas las personas, es algo que hubiese preferido no pasar en lo absoluto. Ni esa No, situación, eso ni no se todo le lo que desea a se vino nadie. después. O sea, es muy fuerte. Agarra, saca la almohada, me grita, entonces yo me asusto y me acuerdo que me iba a bañar o algo, era la noche, era de noche. Y me voy al baño que estaba arriba. Me acuerdo que en el baño me da un ataque de ansiedad horrible. ¿Ya te habían dado ataques de ansiedad? Me dio, no, eso fue la primera vez. Me dio un ataque de pánico años anteriores. Uno me acuerdo en una tormenta de nieve. Fue horrible. Pero un ataque de ansiedad tan fuerte como que sentí en ese entonces nunca antes en mi vida. Y yo estaba en el baño encerrada. Algo en mi cerebro decía que ese tipo iba a venir, iba a intentar abrir la puerta. O sea, esa reacción con la almohada fue algo tan fuerte que sentí y mi cerebro asoció inmediatamente que iba a hacer alguna otra cosa en ese Eso fue en la momento. misma noche. Esa misma noche, Ok. esa misma noche. Bueno, lo que sí que me voy em, al baño y me acuerdo de que en ese momento acuérdate que nosotros todavía compartíamos con mi ex esposo La custodia la del cuestión del perrito. perrito. Bueno, Ujú. y mi perrito tiene una condición médica. Una cosa, estaba la tarjeta de mi ex esposo en una de mis cuentas porque nosotros comprábamos su medicina o cuestiones para él. Me acuerdo que mi ex esposo me había dicho, ¿puedes por favor sacar la tarjeta de ahí? O algo así. Sacar la tarjeta o borrar los datos de mi tarjeta, algo así. Y ahora había sido algo que teníamos todavía pendiente. Ese momento coincidía con el momento en el que yo estaba
en el baño, con temor, después de lo que había pasado. Y en ese momento él me dice, no es que él me dice, yo le llamo y le digo, cualquier cosa que le pase a Stewie, no, cualquier cosa que me pase a mí, por favor, cuídala a Stewie. Eso fue lo que Wow. mi cerebro quiso decir en ese O sea, te momento. sentías tan acorralada por esta persona que tú de verdad pensaste que ibas a perder la vida allí. Y Bebé, fue una primera vez de algo. fue, él llamó a la policía y ese fue el primer registro policial que se generó en esa casa Y con llega la esta persona. policía, yo quiero entender cómo, o sea, Esa fue como una escena bastante dramática, fuerte, muy de película. O sea, no, y aquí cuando suceden esas cosas, o sea, 50 ambulancias, tres patrullas de policía, la verdad no sé cuántas patrullas habían. bomberos, todo. No habían porque en ese momento, bueno, yo salí del baño y sí, mi ex esposo llamó a la policía. Yo no sabía que había hecho eso hasta que la policía llegó. En algún momento tenía que salir del baño. Salí con mucho miedo. Y este tipo me preguntó, ¿por qué tardaste tanto en el baño? Wow. Ni siquiera estás bien, ¿qué pasó? No, sus preguntas siempre eran tratando de controlar todas las situaciones siempre. Entonces era, ¿por qué tardé tanto en el baño? ¿Qué estaba haciendo? Y me imagino que cuando llegó la policía, él pensó que tú la habías llamado. Sí, Y me imagino que se alteró horrible. tal cual. Yo bajo al cuarto otra vez y me acuerdo que estaba en una esquina de la cama, como que tratando de procesar lo que había pasado hace unos minutos o quizás una hora ya era. Y en un momento escucho que se suenan las sirenas y que vienen varios vehículos. Digo varios porque se escuchaban que eran más de uno Ok. afuera de la casa. Y en un momento ya la policía estaba rodeando la casa. No sé si De entraron por película. atrás, sí, se entraron por delante, por detrás, empujaron la puerta y preguntaron, ¿dónde está Gabriela? ¿Dónde está Gabriela? Qué ¿Y fuerte. dónde está el nombre de esta persona? Ok. ¿Dónde está esa persona? ¿Por qué? Porque había sido, mi ex esposo había compartido los datos, seguramente le pidieron, tipo, quién es la persona, con quién está y cosas así. Y él en ese momento sabía que tú estabas viviendo con esta persona. Sí, sabía totalmente. Mi Ok. ex esposo sabía que yo ya estaba iniciando una nueva relación. eh, Todavía compartíamos la custodia del perrito. Entonces tenía que saber con quién estaba su hijo. No, la verdad que de alguna manera supongo que Sí, sí, sí. pero sí. Con mi ex esposo no había ninguna otra relación, solo del compartir el perrito. Ok. Y, y al mismo tiempo tengo que decir que él estuvo pendiente de si yo estaba bien o no. Bueno, pero es que después de 11 años de relación, o sea, es demasiado loco de mala persona que tú, o sea, cierres completamente las puertas. O sea, sí cierras las puertas Sí, completamente, pero al final yo creo que después de tanto tiempo sí te importa si la persona está bien o no está bien. sí. Es algo Yo creo normal, que pienso yo. sí, emocionalmente estaba todo cerrado, aclarado. Bueno, viene la policía, preguntan dónde está esta persona, le agarran a él y le empiezan a hacer preguntas. Un grupo de policías y otro grupo de policías vinieron junto a mí. Vino este otro grupo junto a mí, me empiezan a preguntar qué te hizo, tenés algo, cómo te sentís, esas preguntas básicas de chequeo. Y yo me acuerdo, Row, que le dije que estoy bien. Fuiste incapaz de decirle que lo que había sucedido. Le dije que tuvimos una discusión y que yo estaba bien. Y me acuerdo que uno de los policías me dijo, quiero que sepas que vos podés denunciarle y podés poner una orden de restricción. Vagamente me acuerdo, pero me acuerdo que me daba como todas las opciones que yo tenía, em, que ellos podían ayudarme. Wow. Estas personas se van y luego ustedes quedan nuevamente solos. ¿Qué te dijo? No me acuerdo. No te acuerdas. No me acuerdo cómo continuó su speech, pero me acuerdo de que él estaba llorando. Ahora, ¿Pidiéndote perdón? no.
Ahora, no creo que me había pedido perdón, pero sí me acuerdo que los días siguientes se pasaba reclamándome de que llamé a la policía o, o Victimizándose. sí, sí, como que no puedo creer que hayas hecho eso, no sé qué. Y bueno, 1, 2, 3 meses, siempre el celular era el tema, revisando, Te lo revisaba cada rato. sí, todo el tiempo. Y era por qué sigo teniendo cosas de años, o por qué alguien reaccionó a mi historia, o por qué cosas así. O sea, literal, tomaba tu teléfono y empezaba contigo al frente, así, Sí. o era escondida. Los dos, Ok. los dos. Era una cosa que yo digo hoy en día, wow, o sea, ¿Cómo permitiste eso? ni, ni eso fue una llamada de atención y yo Claro, continué. Y te digo, yo continué porque fueron 5 meses en total. claro. Fueron 5 meses de tortura. Hacía eso cuando se enojaba, esta persona llegaba y casi siempre los motivos eran algo que él creaba en su mente que nunca pasó, ni pasaba. Si yo salía con mis amistades, Y este estudio donde estoy grabando es Colmena Studio. Y es que si tú necesitas también un lugar donde grabar, donde todo esté listo, donde se vea profesional, donde cuentes con los mejores equipos, este es el lugar. Síguelos en sus redes sociales, Colmena Studio 1. Eres mujer y estás en Utah, definitivamente tienes que ir a The Spanglish Project. Esa es mi comunidad favorita acá en el estado de Utah, donde no solamente se puede hacer clases de baile, de spinning o de pilates, sino que también están empezando a hacer estas actividades para mujeres. Pronto van a lanzar su retreat, hacen unas fiestas espectaculares, así que te invito a seguirlas en sus redes sociales, The mis Spanglish Project. amistades, ¿Crees que, bueno, tú que estudiaste psicología, crees que algo pasaba en su cabeza realmente? Como que yo tenía algún después tipo de entendí, enfermedad o algo. yo después entendí, era muy simple. En- Él tuvo una relación de pareja anteriormente donde le fueron infiel y él descubrió esa Y infidelidad. no lo pudo superar. Y Ya no, tiene esa inseguridad ahí con todas las relaciones, supongo. yo creo que no voy a entrar en los detalles de evaluar eso, pero para mí era claro que muy simple y muy básico era su conexión, de que yo iba a hacer lo mismo. Bebé, nunca pasó nada de las cosas que él se imaginaba. Y Fuerte. cuando yo salía con mis amistades, y lentamente fui dejando de salir, o sea, Te fui apartó saliendo menos. para evitar problemas con él. Las veces que lo hacía eran como la Tercera Guerra Mundial. Era, Te hace sentir mal. me llamaba, me escribía, quería que le responda en el momento. No solamente cuando salía con mis amistades, cuando me iba a mis clases de baile, algo También. que toda la vida hice y que nunca pienso dejar. Me acuerdo que una vez tuve 15 llamadas perdidas de él y yo estaba en medio de mi clase de baile. Y cuando atendía y cuando atendía era ¿por qué no la atendía? Cuando llegué a la casa, ay no. No sé si puedo decir las palabras No, dilo. o Dilo. las groserías, pero me decía, paraguaya de mierda, sos una forra, sos una perra. Todo eso salía después de que yo o me iba con mis amistades o me iba al baile o algo así. Y Wow. él creaba una situación que nunca pasaba. Y las situaciones eran de que yo hablaba con alguien o que yo estaba saliendo con alguien o que... y cosas peores también. Me puedo imaginar. O sea, tú seguiste en esa relación incluso cuando él te estaba insultando, Sí, te estaba denigrando. sí, yo seguía. Wow. Eso no, todavía no era ¿Y una tú llamada de pensabas, qué atención. pensabas tú en ese momento? Como que, Yo ¿te creo que sentías culpable? yo creo que intentaba calmar la situación tratando de hacerle entender algo que no iba a poder. Porque por más de que yo le repetía 1 millón de veces, O sea, no tú es tratando cierto. de explicarte de que no, mira, Sí, no es así, te lo estás imaginando. O sea, confía en mí sí. en vez de salir corriendo.
yo dudaba de mí misma. Claro, amiga. Yo Estabas muy vulnerable y yo creo que también este tipo de personas saben con quién hacer las cosas. era muy fuerte porque una de las cosas que pude descubrir en terapia fue mi cerebro era como si yo soy una persona que trabaja con la salud mental y que estudió sobre el ciclo de la violencia. ¿Cómo yo voy a estar metida en eso? No cabía en mi cabeza. Casa de herrero, cuchillo de palo, como dicen. Eso fue uno de los puntos que luego entendí. Yo estaba bloqueada. O sea, como si yo sé la teoría, voy a estar viviendo eso. Y segundo, estar en el ciclo de la violencia es un constante dudar de vos misma y es un constante la ilusión de que va a cambiar, de que No, es que eso es un juego finalmente, psicológico porque también me imagino tú entre las explicaciones también querías como salvarlo de alguna manera, sí, como hacer que la relación funcionara. sí, totalmente. Eh, No somos salvadoras de nadie. Quiero que lo entiendan. Si esa persona está dañada, amor, usted no es Bob el constructor, usted no es psicóloga, bueno, imagínate. Usted no es no sé, pero usted no tiene que estar salvando a nadie. Aquí cuando usted está con una pareja es para que los dos se complementen, para que los dos sean felices, no para que tú estés ahí constantemente salvándolo, entendiéndolo, tratando de ayudar y que, o sea, no. Sigamos. totalmente. Perdón. No, es que eso es lo que con el tiempo me dije, me convencí. No porque yo esté en esta profesión significa que tengo que aplicar en la persona con la que voy a estar compartiendo mi vida. Y, y aprendí que cada persona tenemos nuestros temas. Total. Temas, traumas, issues, como lo quieras llamar. Claro. Pero es responsabilidad de cada uno y cada una trabajar esa parte para no depositar en otra persona. Y eso entendí cuando después relacioné esa experiencia que él tuvo y que él pensaba que iba a pasar lo mismo. Otro factor, em, me di cuenta que él tenía esa mentalidad latinoamericana, específicamente lo machista, Mm. que porque yo bailaba de la manera que bailaba o porque subía las fotos o videos de la manera que subía o hacía, en su cerebro significaba de que era una llamada para llamar la atención de otras personas, de otros De otros hombres. hombres, claro. Eso es una Eso, inseguridad ay demasiado. no, tremendo. Eso es algo que en su cerebro estaba y, Y quería cambiarte la manera como, por ejemplo, de vestirte, de cómo te oh mostrabas sí, con otras oh personas. sí, sí, si usaba una pollera o un vestido o si era algo corto, porque ¿a dónde voy? ¿A quién quiero provocar? Dios mío, eso no es vida. Obviamente eso acompañado con los insultos. Sos una perra, sos una trola, eso es muy de su... Muy argentino. Sí. Pasa el tiempo, yo decido mudarme de casa y eso no bastó, porque aunque yo me había mudado de casa, luego de eso volví a la relación. Ok. Cada quien en su sitio, pero volviste. Pero Ok. después de un tiempo volví otra vez. Y volvimos a la relación. Con la idea de que todo iba a mejorar, que ya no iba a tener esos ataques. No, o sea, volvimos a convivir en un espacio nuevo, en otra casa, y yo creo que las cosas incluso empeoraron. Ok. Hoy te puedo contar, y les puedo contar, Rose, las cosas que hacía, yo nunca tuve ningún moretón en la piel, Wow. pero sí tuve dolor de mandíbula, tuve esta parte adolorido, el cuello y toda esta parte. Tuve situaciones en las que él agarraba, veía que yo estaba comiendo, agarraba mi comida y tiraba porque se enojaba por algo. Tuve empujes contra la pared, Ok. tuve Qué fuerte. mi remera agarrado y me agarraba del cuello.
y nada de eso dejaba moretones. O sea, que si tú querías ir a denunciarlo, o sea, no había como una prueba física de que eso había sucedido. Vos sabés que, aunque no habían esas pruebas, ese cúmulo de cosas que pasaron igual tuvo su valor aquí en Utah. Yo también plantearía esa forma si fuese en mi país. Si yo no tenía moretones, quizás iban a ignorarme. Me voy a adelantar ahora para llegar al punto donde yo dije basta. Ok. Y acuérdate, fue un ida y venida. En todas esas agresiones físicas, aunque no dejaba ninguna evidencia, Ujú. ¿tú en algún momento pensaste, esto no está bien, necesito denunciarlo, necesito, ¿cómo salgo de aquí? ¿Te sentiste así o simplemente estabas todavía apostando a que él iba a cambiar? La apuesta era cada vez menos, pero todavía seguía apostando de que iba a cambiar. ¿Por qué? Porque hablábamos de matrimonio, hablábamos de mudarnos, hablábamos de muchas historias que sonaban lindo y que yo quería. Claro. Y acuérdate que mi cerebro todavía estaba, nunca más voy a volver a amar. Ujú. Y Cuando estaba esta persona que te prometía villas y castillas. tremendo. Y claro, Eran la vida que dos, tú quizás no tuviste con tu primera pareja o lo que se sí, fragmentó en ese momento, que era prácticamente el próximo nivel a lo que ustedes iban a hacer. Entonces venía esta persona a endulzarte y prometerte toda esta vida que tú soñabas. sí. Entonces, claro, Era lo era que, manipulación. sí, era lo que le gustaba a mi cerebro, le gustaba a mi oído. Pero ese encaramelamiento o esas cosas tan geniales eran en el lado totalmente opuesto. Súper intenso, súper ideal, súper genial. Pero yo también vivía la parte negativa súper intensa en el otro polo. Ujú. Em, bueno, acuérdate que todo este tiempo fueron idas y venidas. Cortábamos, volvíamos, cortábamos, volvíamos. Yo me mudaba, después otra vez volvía con él. Era una locura, te digo hoy, porque yo seguía viendo las cosas, yo seguía viviendo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, me daba cuenta de que no estaba bien lo que pasaba, pero yo no sabía cómo salir. Yo, una cosa que me di cuenta que empecé a hacer o dejar de hacer es que yo ya no le contaba a mis amistades. Eso justo te iba a preguntar. Las personas que conocías nunca le dijiste que esto te estaba sucediendo. Me guardé mucho tiempo. Y en algún momento empecé a decirle probablemente a una o dos personas, pero al mismo tiempo Pero el hecho decía, de contarle a algún amigo, o sea, ah, sí, qué sentías en ese momento? Como que no, ¿cómo le voy a me decir daba que vergüenza. te daba vergüenza? Me daba vergüenza y otra vez estaba en mi mente, no es posible que yo esté pasando por eso. Si No, yo soy esto no una me puede estar psicóloga, pasando a mí. no. O sea, estas son situaciones que yo veo en las novelas o en, no sé, en el noticiero o otras personas. Pero a mí, ¿cómo me va a pasar a mí? Claro, estabas en negación. Totalmente. Con el tiempo fui compartiendo un poco más a las amistades. No algo así que con orgullo, pero iba compartiendo, por ejemplo, no sé, fulano se enojó Ujú. porque me fui a bailar o se enojó porque nos fuimos a jugar bowling con mis amistades. Entonces yo estaba contando así situaciones, Ujú. pero nunca contaba, ¿Y ellos me lo haga- tomaban como un big deal en ese momento o simplemente... muchos estaban preocupados, Ok. muchos intentaron ayudarme, pero yo volvía. El día que yo decidí, dije basta. Fue una noche que yo volví de una actividad con mis amistades y me acuerdo que él se transformó, se enojó muchísimo, obviamente empezó a tirar otra vez las ideas con quién estuviste, qué hiciste, seguramente hiciste esto y esto y esto, perra, zorra, forra, etcétera. Esa noche me empieza a agarrar tipo llave con el cuerpo para que yo no me mueva. Luego agarra y se pone frente a la puerta de la habitación para que yo no salga. Y Te quería secuestrar, pues. no me dejaba salir. Ok. Y en un momento, me acuerdo que habían unas cajas en la habitación. Ah, paréntesis. Él vivía atándole
a mi perrito por algo que había en el suelo, porque no quería que mi perrito ni camine por la habitación ni se suba a la cama. Entonces, bueno, y yo permití también eso. Él estaba entre atajar la puerta para que yo no salga y también tratando de organizar las cajas para que yo no avance más, para que no me acerque a la puerta. O sea, obstaculizando la puerta. Exacto. Agarra una de las cajas, la mueve y cuando la mueve, como hit, le golpea a mi perrito. Y mi perrito llora. Y ahí me acuerdo que eso me encendió algo, me despertó algo y eso dije, esto no voy a permitir que le haga algo a mi bebé. Él seguía en la puerta con toda su fuerza para que yo no salga. Yo no sé cómo hice, pero agarré a mi perrito, las llaves de mi auto, mi cartera, le moví de la puerta y salí corriendo. Corrí y él corría detrás de mí, no me llegó a alcanzar, me subo al auto y lo primero que hago fue irme a la policía. Me fui al departamento de policía y le había llamado a mi ex esposo, era la primera persona que se me vino a la mente, y le dije, me estoy yendo a la policía, le voy a denunciar a esta persona. Y él se fue también en ese momento. Fue como el testigo, básicamente me acompañó ahí. Y ahí empezó toda una vida diferente. Nunca retiré la denuncia. Esta persona intentó de que yo retire. ¿Te amenazó? Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Intentaba venir de forma buena y también de forma mala. Y los dos extremos. Con ¿Te cosas llamaba, te súper... escribía algo? Sí. ¿Tienes evidencia de todo eso? Ah, sí. Bebé, yo armé un drive Ok. lleno de mensajes, audios. En los últimos tiempos le tuve que grabar. En los últimos tiempos ya me sonaba que, como te decía, algo no está bien acá. Los mensajes eran muy evidentes de cómo me trataba también por mensaje. Fotos de cuando me tiraba la comida en el basurero. Fotos de mi perrito amarrado. Miles de screenshots. Hiciste una denuncia y por ende también una orden de restricción. Ok, uy. ¿Cómo funciona? La orden de restricción no lo puse en ese entonces. No sé por qué. Quizás porque no entendía la figura, quizás porque no fui bien asesorada, quizás porque la ignoré, no sé. Pero en ese entonces no lo puse. Lo que sí automáticamente hicieron las autoridades por protección fue comunicarle a él que va a empezar un proceso de investigación. Entonces, cuando yo tenía que retirar mis cosas, yo no lo hacía sola. Tenía que ser con un policía. Y me acuerdo, en ese lugar donde vivíamos todavía estaban mis cosas y me acuerdo que un policía vino a acompañar para que yo pueda sacar mis cosas. Esto es algo que inició una nueva etapa en mi vida. Después de ahí, obviamente salí de la casa donde estábamos viviendo y viví más o menos un mes y medio en mi vehículo. Wow. Un mes y medio con mi perrito. Em, Fue duro, pero a la par ya no estaba con Pero él. era eso, amiga. Tienes que sobrevivir. Y habían días, y me siento muy agradecida, habían días que habían amistades que me ofrecían un sofá, un colchón, y eso, había días que yo pasaba en un techo. Eso sí te puedo decir, bebé, que todavía es algo que todavía está ahí doliendo. Tengo fotos y videos de mi perrito en la camioneta durmiendo y él temblando de frío. Esa parte creo que todavía es algo que duele, pero a la par ¿Sabes qué era me llama poderosamente la atención? Que el daño que él te hacía a ti, digamos que no. Tú sabías que dentro de ti que estaba mal, pero no tomabas acción. Tuvo que meterse con tu perrito para que tú pudieras. tal cual. Para que entiendan
lo importante que son las mascotas para nosotros, ¿no? Que justo ese fue el momento de, no, Ese fue el basta. momento que hizo clic en mí. Y fíjate que es de las cosas que más te duele, es ver a tu perrito. O sea, no me estás hablando de que te daba demasiado sentimiento verte en esa posición vulnerable, viviendo en tu carro, Sí. pasando frío, sino ver a tu perro. Las autoridades desde el principio me protegieron acá. Y no sé si es algo de Utah o es algo de Park City, pero me ofrecieron tantas cosas desde el primer momento. Housing, comida, asesoramiento legal, asesoramiento psicológico. Y no Que fue, muchas personas no salen de esto porque se sienten, ok, si me voy, ¿dónde voy a vivir? Si me voy, ¿cómo voy a vivir? Y aquí en este estado, yo creo que en Estados Unidos en general existen muchos recursos sí, que ayudan a la mujer vulnerable, a la mujer que ha sufrido violencia, solamente sí, que pues la información no está tan a la mano o quizás no la quieres buscar o quizás te da sí. miedo. Yo creo que el miedo también siempre va a estar presente. Sí, una cosa que yo coincido contigo, que muchas veces no sabemos que están los recursos disponibles, pero también venimos con el miedo cultural de que en nuestras sociedades no se hace nada al respecto. O que queda, en Paraguay decimos, queda en el opareí, significa así nomás, se encajona el archivo o se encajona la denuncia, nunca pasa nada. Pero yo te puedo decir hasta hoy en día, Rob, que yo me siento protegida por la policía de Park City y también por todas las organizaciones que me ofrecieron un montón de cosas. ¿Esta persona sigue viviendo acá No, esta persona se fue de Utah y después de la denuncia? sí, pretty much no puede tocar Utah. Okay. Intentó hacerlo hace un tiempo cercano. Como él estaba bloqueado de todas partes, igual seguía enviándome correos, pero Mm, correos en spam, porque ya estaba también en spam. ok. Igual yo lo vi, porque seguía con la desesperación de sentirme lejos de esta persona, es lo que más quería. Y igual vi los correos y lo primero que yo hacía era pasar a la policía. Este es el correo. O esta persona también inventaba, o sea, se creaba números. Tengo como 10 números bloqueados. Yo pienso que de todas las relaciones, no solamente de las de pareja, cuando existen algún tipo de abuso o cosas que no conectan con lo que uno quiere o hacia donde uno va, ya uno puede identificar este tipo de banderas rojas. Pasa en los amigos, pasa en las parejas, pasa en no sé. Eh, y definitivamente este tipo de situaciones hacen que las personas aprendan, ¿no? Aprendan sobre sí mismos y también aprendan lo que sí quieren, lo que sí es bonito, lo que sí es Ujú. bueno. Y yo pienso que eso te pasó a ti. Yo te conozco un después. Y yo te veo empoderada, yo te veo bailando, yo te Mm. veo cuidándote, yo te veo haciendo contenido. Sí, impulsando tu bienestar. Eres una persona que inspira mucho eso, el tema de estar bien consigo mismo en todas las facetas posibles, ¿no? Entonces, Gracias. te alejas, te alejas de esa relación, empieza esta nueva Gaby, que Sí. ahora sí va a brillar, pero también me llama la atención de que cuando hablamos sobre esto, me comentaste que tú también quieres ser una persona que ayude a mujeres que están en esta situación. Y entonces empezaste un voluntariado en una institución o en diferentes instituciones Ujú. para poder apoyar a estas personas. Y a mí me parece demasiado poderoso el hecho de que cuando a ti te sucede una cosa tan fuerte como la que te sucedió a ti, tú tomes esa cosa mala que te sucedió y te empoderes y digas, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar a otras personas porque no voy a permitir que una persona más, una mujer más pueda pasar por esto y que no, que se vea viendo hacia los lados sin saber qué hacer. Sí. Y eso me parece muy poderoso y lo admiro muchísimo porque quizás ese tipo de situaciones hacen que las personas se sientan muy solas, muy vacías, sin ayuda, eh, y que existan personas como tú dispuestas a poder ayudar me parece maravilloso. Es así mismo. Me emociona la forma en la que la planteas porque es como un resumen de todo lo que pasé y lo que quiero hoy en día. Yo quiero que más mujeres
vean y sientan que merecen un amor bonito. Nosotros no usamos bonito en Paraguay, pero un amor bonito. En Venezuela Em, sí lo usamos. sí, con, Sí, con tantas amistades de todas partes, yo creo que esa es la forma, que todas las mujeres merecemos un amor bonito, un amor donde se sienta paz, un amor donde donde, te respeten, donde te valoren, donde te impulsen, donde jamás te denigren, donde jamás te abusen, tal cual, donde jamás te violenten en y ninguna forma de violencia. en ninguna forma de violencia. Porque una cachetada duele tanto como que te digan perra. Sí, sí, y eso también, yo creo que mi trabajo profesional, pero también como persona, como mujer, que tuvo que pasar por esas situaciones, es darle la importancia a la violencia psicológica. Es tan real, no le damos la importancia porque, no sé, no terminó en un feminicidio o porque Es que no... tiene que terminar en un feminicidio, esa es la pregunta. O sea, yo pienso que no, nadie puede minimizar tu dolor y nadie puede venir a decirte, o sea, a minimizar cómo tú te sentiste en ese momento. Porque quizás no te dejó un moretón, pero te dejó, eh, no sé, un trauma para una futura relación. O sea, yo me imagino que también en ese proceso tuviste ataques de pánico, te sentiste Sí. sola, eh, sentiste que no ibas a poder salir de allí, te sentías controlada, te sentías manipulada, y eso es agresión. De hecho, Row, cuando yo tuve que seguir el proceso de la denuncia y eso se fue a Summit County, tipo a una instancia mayor, yo necesité para el proceso una evaluación psicológica y yo siempre estuve en terapia, nunca dejé. Se tuvo que determinar que yo tengo estrés postraumático. Wow. PTSD. Sí. Y cuando yo lo noto, hay momentos donde todavía me acuerdo de situaciones y me genera una ansiedad tremenda. Ahora mucho menor. Ahora puedo estar acá sentada contándote, ¿no? No te puedo quitar tener esperanza y tener un sueño, que siento que muchas mujeres tenemos ese sueño de tener una relación bonita, de tener un hogar, de tener hijos. Sí. Y eso me alegra mucho el corazón porque a pesar de que pasaste esa situación, todavía tienes esperanza y tienes amor para dar. Entonces no te quitó nada, no te quitó todo. Y gracias por decirlo así porque sí, a veces hace falta que alguien nos traiga a la tierra para recordar que a pesar de esos sucesos, todavía queda el deseo, el sueño, las ganas de... pero sí, estoy mucho más precavida, estoy mucho más alerta. Yo en este tiempo también, aparte de la terapia, hice grupo de terapia, terapia grupal. Ok, Fue con una organización de Park City y se llamaba Grupo de Educación para Personas Víctimas de Violencia Doméstica. Ese grupo fue maravilloso. O sea, no me quedé solamente en la terapia individual, también quería experimentar eso. y poder escuchar historias, me imagino que Fue compartieron tremendo, historias que... fue tremendo. Fue tremendo el encontrar un espacio con otras mujeres con situaciones similares que vivieron y también las facilitadoras. Y mujeres que realmente te entienden. Porque definitivamente quien no ha vivido eso no puede venir y decirte, ay, lo siento mucho, te entiendo. En No, ese no lo sientes espacio, porque no lo has vivido. y vos sabés que, Ro, en ese espacio todas las vivencias eran válidas. No había categoría vos tenés moretón, categoría vos tuviste sangre, categoría vos solamente te agredió verbalmente. No. Todo era una conexión de situaciones que tenían una cosa en común, que era cómo nos llegamos a sentir como mujeres dentro de esas relaciones. Gaby, si una persona nos está viendo y lamentándolo mucho está pasando por una situación similar, ¿cuál es el primer paso? Contale a esa persona, a la persona más cercana que pienses que te va a escuchar y que no te va a juzgar. Nosotras como mujeres tenemos que reconocer nuestro valor. Debemos reconocer lo que merecemos.
debemos reconocer lo que nos hace bien y lo que nos hace mal también. Pero debemos ser un poco más conscientes de quiénes somos, de las personas que nos rodean, de las personas con quien hemos decidido hacer una vida. Eh, yo creo que cuando existe este reconocimiento de quiénes somos, lo que valemos, lo que somos, es un poco más difícil que permitamos este tipo de situaciones. Quizás la vida da muchas vueltas, a veces estamos más vulnerables y no podemos ver ciertas cosas, que siento mucho que eso te haya pasado a ti. Yo siento que esta persona llegó a tu vida en un momento donde tú no estabas preparada para tener una relación, donde estabas muy vulnerable, donde estabas necesitando ese amor, esa comprensión, ese acompañamiento. Pero no hay shame en esto. No hay shame. No, Si te sucede, háblalo. Entiende que no estás sola y entiende que puedes contarlo. Y si te da pena, te da vergüenza contárselo a tus amigos, a tu familia, cuéntalo a nosotras. hoy en día, y tomo totalmente eso, hoy en día hay recursos, más todavía siendo mujer latina en Utah, hay un montón de recursos, organizaciones que ayudan. Em, Mi situación es un ejemplo de cómo la parte legal avanza, te protege y te plantea algo ante eso. Entonces, si es que alguien siente que necesita hablar del tema, que empiece con nosotras, a contarnos, a escribirnos. Yo hasta el momento estoy con varias, no amigas, sino conocidas, que o me preguntan cómo pueden hacer o cómo terminó mi caso. Hace poco una chica, me acuerdo, que llegó a irse a una organización para denunciar. Esas son cosas enormes. Todavía no conté, esta es la primera vez que cuento todo con detalles lo que pasé, pero quiero que mis redes también sean un espacio para poder ayudar a otras mujeres a salir de eso. Un espacio seguro. Sí, no porque solamente lo diga y no con la intención de yo tratar, porque soy psicóloga, es con la intención de conectar con la parte legal, con la parte de protección, con también la ayuda psicológica, pero no de mi parte, sino de parte de las organizaciones con las que yo estoy de forma voluntaria. Quizás tú no sabes ni siquiera cómo comenzar, tú no sabes de qué manera puedes estar protegida, tú no sabes qué recursos puedes tomar. Si, por ejemplo, eres una persona que está siendo abusada también financieramente, que no Exacto, puedas salir de una relación o de tu casa porque no tienes cómo hacerlo, porque no tienes los recursos tal cual. económicos, existen estas instituciones donde sí te pueden dar ese respaldo. Eh, y bueno, me encanta, Gaby, que hayas podido compartir esto con nosotras o con nosotros y que esto sirva para que muchas personas tomen acción si es que lo están viviendo y nosotras que quizás no lo estamos viviendo tengamos un poco más de conciencia de estas relaciones, de que podamos incluso identificar si es que alguna amiga, algún familiar está viviendo Ujú, este tipo de situaciones, porque quizás nosotros no podemos entender cómo funciona el abuso, tal cual. pero el poder tener esta historia de primera mano te ayuda a poder reconocer e identificar cuando una persona es un abusador. Gracias, gracias por compartir esto. Gracias a Te vos, mi Ro. abrazo, te admiro mucho más ahora. No, y gracias a vos porque esto en algún momento nació como una idea, seguramente con muchos miedos, me imagino. Eh, este es el tercer episodio, como vos decías, pero estoy segura que en cada uno va a haber una riqueza tan linda en en la que otra mujer va a poder conectar, o no solamente una mujer, sino una persona latina en el extranjero va a poder conectar y quizás sacar herramientas de oro a partir de todo esto. Gracias, gracias por quedarse y hasta la próxima.